nombre de la económica, tenemos el honor de recibir a Abel Román Abid Alba, que va a hablar sobre la crueldad animal desde una perspectiva humana, psicológica y científica. Él ha fundado el Instituto, así lo resumo, de Ciencias Humanitarias, cuyo objetivo es la educación en valores desde la perspectiva humana, psicológica y científica. Gracias a este instituto, pues funda y coordina varias asociaciones, entre ellas la gestora de usuarios del Parque García Sanabria, la Plataforma Ciudadana Pro Parques y Jardines, la Alianza de Vecinos de Tenerife, la gestora de vecinos locales de Santa Cruz, el Frente Cívico contra la Pederastia y la Red Canaria Solidaria contra la Crueldad Animal, que es el objetivo de la conferencia de hoy. Él aplica criterios profesionales de organización empresarial a estas organizaciones sin ánimo de lucro, lo que posibilita el éxito de las mismas. Por lo tanto, le doy el paso al señor Abel Román. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta conferencia sobre la crueldad animal desde una perspectiva humana, psicológica y científica. En primer lugar, dar las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por darnos la oportunidad de expresarnos en esta emblemática sociedad cultural. Nuestro objetivo esta tarde es darles a ustedes los suficientes elementos de juicio para que puedan con cierta seguridad saber discriminar sobre los actos de crueldad cometidos contra los animales. La crueldad se camufla vestida de tradición, deporte, ciencia, actividades empresariales y en la desinformación. Cuando se habla de valores, elementos intangibles que uno no puede tocar pero sí sentir, suele resultar una maraña difícil de desentrañar para una mente no entrenada en estas leyes. Le vamos a dar unas premisas, argumentos y elementos de juicio con los cuales le va a resultar relativamente sencillo discriminar el contravalor de la compasión, la crueldad. A vista de pájaros, en los últimos años en España, el país donde la celebración de las fiestas de los pueblos y ciudades era tirar cabras por los campanarios, incendiar los cuernos a los toros y matar con espada a rumiantes mansos, amén de otras actividades basadas en el sufrimiento y muerte de animales indefensos para divertirse, ha dado un giro extraordinario y sorprendente. Se prohíben corridas de toros en Barcelona. El toro de la Vega, a pesar de la furibunda reacción de los oriundos del lugar, se prohíbe multitud de actos cuyo festejo central era la matanza cruel de animales como la cabra lanzada desde un campanario. La sociedad española, en un giro sorprendente que según las encuestas supera el 80%, no tolera más las actividades crueles con los animales. Las corridas de toros ya no son rentables económicamente, a no ser por las subvenciones, lo que indica el escaso tirón como espectáculo. Hay más animales domésticos en las casas de los españoles que niños, según las encuestas. Las licencias de caza disminuyen en un 30% a nivel nacional y las nuevas generaciones no sustituyen a las antiguas. Esto demuestra de una manera genérica el avance de la sensibilidad hacia los animales de la sociedad española. Sin embargo, hay 6 actividades donde se cometen las mayores atrocidades de crueldad animal, supuestamente. Primero, granjas de millones de animales para el consumo de carne que malviven hacinadas esperando un final como liberación. La caza, que se hace por diversión, donde solo en España se matan 20 millones de conejos. La vivisección, experimentación con animales en laboratorios. 500 millones de animales en todo el mundo mueren torturados todos los años. Los animales usados en espectáculos, circos, peleas de gallos, de perros, toros, fiestas tradicionales. Y por último, los mataderos, donde se descuartizan supuestamente por comodidad, economía y rapidez, estando aún vivos los animales. En Francia y en Israel han tenido que poner cámaras en todos los mataderos para controlar esta situación, para que vean ustedes el problema tan gordo que hay en la crueldad animal en todos los sectores de la vida. Pero primero vamos a definir lo que es la crueldad. Porque claro, cuando se habla de crueldad, se ataca de cruel
los otros se defienden, pero está en una ambigüedad en lo cual es preciso intelectualmente concretar exactamente qué es la crueldad. La crueldad, en términos generales, es la obtención de placer o diversión con el sufrimiento y dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa sufrimiento o dolor. Es considerado como un desajuste psicológico por la American Psychiatric Association. En 1987 se ha agregado la crueldad hacia los animales en el criterio de diagnósticos para desórdenes de la conducta. Esto es muy importante, porque antes de ser cruel con los animales era una cosa normal y natural. La propensión a la crueldad se asocia con la patología sadomasoquista en ciertos aspectos. El diccionario de la Real Academia Española lo cita como ejemplo y representación de la impiedad y deshumanización. Muchas veces se ataca a las personas que defendemos a los animales de que estamos humanizando a los animales. Y el tema es el siguiente: humanizar a los animales, el trato humano es tratar a los animales con compasión. Y la gente que es cruel, que no trata con compasión a los animales, no entienden que otros seres humanos traten con compasión a los humanos. Y encima critican esa actitud. ¿Cuándo un acto es inmoral y cruel y por qué? Ahora bien, ¿cuál es el fondo del por qué se es cruel? Nos ceñiremos al tema animal, aunque quien es cruel con los animales casi siempre lo es también con los seres humanos. Cuando luchamos contra la crueldad animal, también luchamos contra la crueldad humana. Es como si pusiéramos a llenar una piscina desde una esquina con una manguera. No solo se llena la esquina, sino toda la superficie de la piscina. Es difícilmente comprensible que una persona que es cruel con los animales no lo sea también con los seres humanos. Y esto psicológicamente es comprobable, y lo dicen los psicólogos, que siempre los episodios de crueldad de niños después siguen en el aspecto humano. Con la crueldad es lo mismo. Cuando no se tiene la capacidad de sentir el dolor y sufrimiento que infligimos a otro ser, eso es crueldad. Cuando pensamos que los animales son cosas como una mesa o una silla, aunque chillen al patearlos, quemarlos o descuartizarlos, solo pensamos y sentimos lo desagradables que son los chillidos que nos molestan, como la bocina de un coche o un camión. Los animales tienen alma, por lo cual tienen la capacidad de sentir. Son seres sintientes capaces de sentir afectos y emociones. Cuando se esclavizaba a la raza negra, la causa era que los consideraban animales sin alma y por consiguiente, y por lo tanto se podían tratar como animales de granja. Cuando cambió esa percepción, entonces se cambió el tema de la esclavitud. Por eso es tan importante la consideración que se tiene a los animales. ¿Qué tipo de seres son? ¿Qué derecho tiene un animal a que se le trate con consideración y respeto? ¿Se le puede utilizar como un elemento para divertirse, obviando el sufrimiento que le produce a un animal esta actitud? Si a un toro le molestan las moscas y las espantan con su rabo, o menea la cabeza y sus orejas para quitárselas de encima, ¿es propio de un animal que dicen que no siente el dolor? Que se le clava una espada de casi 1 metro en los pulmones es análogo a clavar una espada en una bolsa de cemento, dicen los taurinos. Nuestra sociedad, que se dice a sí misma progresista y civilizada, está cometiendo un holocausto de dimensiones espantosas contra seres que se encuentran totalmente indefensos ante los abusos a los que son sometidos por la especie dominante. La primera objeción a la crueldad animal es de tipo moral. Los animales no son seres inanimados carentes de sensibilidad que podamos tratar a nuestro antojo. Son seres sensibles con voluntad e intereses propios y, consecuentemente, seres dignos de respeto. Todos los animales, humanos y no humanos, deseamos vivir nuestras vidas libres de interferencia de todo tipo y con el mayor grado de bienestar posible. Nos apartamos de todo aquello que nos pueda producir dolor y malestar. Si nos detenemos a analizar con atención cuál es la razón por la que debemos respetar a los miembros de nuestra propia especie, podemos aclarar más este punto, porque ciertamente es la misma por la que debemos respeto también a los animales no humanos. Rousseau, en el prefacio al discurso sobre el origen de la desigualdad, acierta claramente al establecer la sensibilidad como el único medio para vencer las dificultades en cuanto al problema de la desigualdad moral. Parece, en efecto, que si yo estoy obligado a no ser
ninguno a mi semejante es menos por el hecho de que sea un ser razonable que porque sea un ser sensible. En efecto, contrariamente a los tremendos esfuerzos que se hacen para crear una diferencia abismal entre nosotros y los demás animales, la sensibilidad es un rasgo que nos une a ellos. Por lo tanto, es ilógico pretender que solo la especie humana sea digno de respeto. Lo que Rousseau nos dice aquí es que estamos obligados a respetar a los otros no por el hecho de que seamos seres racionales, sino porque podemos dañarlos con nuestras acciones, es decir, porque son seres sensibles de padecer nuestras malas acciones. En consecuencia, argucias tales como los animales no son inteligentes, los animales no escriben libros y otras por el estilo no son contundentes para justificar su explotación, porque de ser así, entonces también sería permisible que los más inteligentes de entre nosotros tuvieran derecho a explotarnos. Estas características son tan arbitrarias como las que emplean los racistas para justificar una raza superior. La ética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de las relaciones del hombre con lo que le rodea, de lo bueno y lo malo respecto de nuestras relaciones con los otros. Quienes, como hemos visto, pueden ser animales humanos o no humanos. Por lo tanto, la ética o moral no puede estar cimentada sobre intereses egoístas, porque entonces rompería con su originario sentido, la preocupación por el otro. De hecho, el egoísmo, como bien señaló Arthur Schopenhauer, es un móvil antimoral. No puede haber una acción moral si hay un interés egoísta de por medio. La idea de que una acción en la que alguien se beneficia destruyendo a otro es correcta está basada exclusivamente en el egoísmo y por tanto no puede ser moral. Exactamente como si los otros no existieran, enseñaba Schopenhauer. El egoísta piensa que todo gira alrededor de él. ¿Todavía queremos hablar de ética en la crueldad animal legalizada cuando en realidad se trata de una práctica totalmente antimoral? Cuando una actividad está legalizada no significa que automáticamente sea una actividad ética. Los psicólogos denominan a la crueldad legalizada psicópata subclínico o psicopatía subclínica. Curioso, ¿no? Queremos seguir fomentando una práctica que es el signo más indefectible de deshumanización y de bajeza moral. Si la barbarie y la violencia pueden ser justificadas éticamente, entonces Hitler y Stalin fueron verdaderos apóstoles de la ética. El progreso humano no solamente debe medirse con criterios técnicos, sino también con criterios humanitarios. ¿Qué tanto ha progresado la humanidad a este respecto? Más bien parece que vamos en sentido contrario y que aún nos encontramos en un estado de barbarie, y la crueldad animal legalizada contribuye mucho a este retraso. El argumento de que el sufrimiento de los animales debe ser el mínimo tampoco es aceptable. En primer lugar, ¿quién le puede creer que estén interesados en los derechos de los animales? Ni ellos mismos. ¿De qué manera un violador puede estar interesado en los derechos de las mujeres? Si de verdad están preocupados por los derechos de los animales, que abandonen los actos crueles contra los animales. Muchas veces, y lo hemos oído hace poco, personas que cometen crueldades contra los animales en actividades legales dicen que ellos son los principales defensores de los animales. Esto ocurre como con el violador de mujeres. No es lógico. Hasta aquí hemos visto que la crueldad animal no solamente no es una práctica ética, sino que además corrompe la moral pública y retrasa el progreso moral de la humanidad, favoreciendo los instintos más destructivos de ésta. Sin embargo, resta decir algo más. Las acciones crueles contra los animales, como toda forma de explotación animal, es aún más intolerable porque se practica contra seres totalmente indefensos que no pueden protestar ni reclamar sus derechos. Lo que la especie humana está haciendo hoy a los animales no lo hace en base a consideraciones éticas, sino simplemente porque dispone de la fuerza necesaria para imponer sus caprichos y sus falsas necesidades a los otros animales. Lo que los humanos hacen a otros animales, según su deseo, ejemplifica las teorías racistas más extremas, el principio de que el poder da derecho. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hacen los humanos para encubrir las atrocidades que cometen contra los animales y que pretenden disfrazar de ética son en vano. Al final,
eres lo que eres. Ponte pelucas de millones de rizos, pon largas medias en tus pies, pero siempre sigue siendo lo que eres. Wolfgang Goethe en Faust. Pasamos ahora a una de las formas de crueldad legalizada, la vivisección, que es la experimentación con animales en los laboratorios. Y también vamos a plantear sus alternativas éticas y científicamente eficaces. La vivisección, término que se emplea para referirse a todo tipo de experimentos realizados con animales vivos, independientemente de que se haga un corte o no, es un negocio muy lucrativo en el cual cada año 500 millones de animales son torturados y asesinados. Tan solo en los laboratorios de vivisección de Estados Unidos mueren 3 animales cada segundo. Animales de todas las especies son sometidos a todo tipo de torturas que pueden durar semanas, meses e incluso años. Es una actividad intolerable y monstruosa. Es un crimen contra el resto de las criaturas animales y se mantiene en nuestros días ante la indiferencia de una sociedad insensible. Los vivisectores dicen que la aplicación de la vivisección es la extrapolación de los resultados obtenidos con los animales a la especie humana con fines terapéuticos. Sin embargo, médicos de renombre han afirmado que la vivisección, aquí está el tema, es un método erróneo y anticientífico de investigación, porque existen diferencias fisiológicas, histológicas, anatómicas y psicológicas que hacen que los resultados de los experimentos con animales no puedan extrapolarse al ser humano, porque la vivisección proporciona resultados engañosos que ponen potencialmente en riesgo nuestra salud y representan un obstáculo para el avance de la ciencia médica. No obstante, los vivisectores afirman que electrocutan, queman, envenenan, mutilan, dejan morir de hambre y privan del sueño a los animales por el bien de la humanidad. Y la gran mayoría de la gente lo acepta mientras piense que no le afecta. Creen al fin y al cabo, son animales y que si se pueden obtener algo útil de ellos, todo está bien. En este contexto, el tema de la vivisección es presentado generalmente como una mediación entre el avance de la ciencia y el uso de animales. Por un lado, se admite a priori, por cierto, no voy a poner más escenas de animales torturados para no fastidiarles a ustedes la tarde. Por un lado, se admite a priori que la vivisección es útil y benéfica, y por el otro, que dado que los animales son capaces de sentir dolor, se tiene que tener alguna consideración para con ello, y que por lo tanto se tiene que encontrar un punto en el que no se vea mermado el avance de la ciencia ni los intereses de los animales involucrados. Hoy en día se habla de ética en la experimentación animal. Lo que nos proponemos en el presente análisis es demostrar que, 1, la vivisección no es una práctica ética porque no se puede hablar de ética cuando se tortura a seres indefensos. Y segundo, la vivisección no es una práctica científica porque el avance científico mediante experimentación animal es una ilusión, no es real. Es inaceptable la tortura de un ser vivo. Richard Wagner, Mark Twain, George Bernard Shaw, Gandhi son solo algunos de los hombres que se han opuesto a la vivisección por motivos meramente éticos, sin reparar en consideraciones utilitarias de ningún tipo. Gandhi dijo: aborrezco la vivisección con toda mi alma. Todos los descubrimientos científicos manchados con sangre inocente considero que no tienen importancia. Cuando la palabra ética sale de las bocas de los vivisectores, está corrompida, pero actualmente es muy común oír hablar de ética en la experimentación animal. La actual línea de defensa de la vivisección se centra en afirmar su supuesta necesidad y en aducir que los animales destinados a experimentación deben ser tratados con respeto, lo que deja bien claro que no pretendan abolirla, sino perpetuarla. Tenemos entonces que 2 grandes mentiras cubren un doble crimen: crímenes contra los animales y crímenes contra la humanidad. El argumento de la utilidad que están empleando los vivisionistas es, en otras palabras, el siguiente: el fin justifica los medios. Pero si el fin justifica los medios, entonces que empiecen a practicar la vivisección entre ellos mismos y que nos demuestren un verdadero acto de amor a la humanidad, no utilizando seres vivos contra su voluntad. Porque si el argumento es ese, entonces también se puede justificar la vivisección de 100 hombres si con ello se benefician 1 millón de hombres. Pretender que las atrocidades
no son tan malas si con ellas obtenemos algo, es simplemente inaceptable. Por fortuna, no tenemos que renunciar a ningún conocimiento si la vivisection es abolida. Todo lo contrario. Se podrán evitar más desastres médicos como el de la talidomida. Pero como dijimos, este punto lo analizaremos más adelante. En lo que ahora nos atañe, la supuesta moralidad de la vivisección, hay que hacer hincapié en lo señalado por Henry Sall. La confusión que se crea entre el bien y el mal cuando se argumenta que la vivisección es tolerable porque es útil. Esto es muy grave. En efecto, si aceptamos como hoy se acepta que un acto de crueldad, como los que todos los días se protagonizan en los laboratorios de vivisección, es éticamente aceptable, porque con ello podemos obtener algo útil, simplemente estamos muy lejos de todo sentido de moralidad. No son pocos los científicos que han rechazado la vivisección como método científico de investigación. 1000 doctores y muchos más contra la vivisección es el título de un libro escrito por el señor Hans Ruiz, en el que precisamente citaba a más de 1000 autoridades médicas que rechazaban la vivisección por motivos científicos. Claude Bernard, fundador del método vivisionista moderno, era consciente de que las variaciones interespecies hace que sean imposible extrapolar los resultados obtenidos con animales a la especie humana. Prueba de ello es que lo que para algunos animales es mortal, para otros es alimento, y que algunos animales toleran dosis 100 veces mayores o 100 veces menores de algunas sustancias que los seres humanos. Por ejemplo, los perros pueden soportar hasta 20 dosis más de morfina que un hombre, pero esta produce excitación en gatos y ratones. Nuestras almendras pueden matar a los zorros y las gallinas, y el perejil es venenoso para los loros. El arsénico, veneno para el hombre, puede ser tragado en grandes cantidades por las ovejas. Una dosis de opio, mortal para un hombre, es inofensiva para los perros y las gallinas. La penicilina es mortal para los gatos y los conejillos de India, pero es medicinal para los humanos. Y las aspirinas son mortales para los gatos. En realidad, la experimentación animal es absurda por varios motivos. Los animales no reaccionan como los seres humanos. Cada especie reacciona de manera diferente y no es posible determinar científicamente si los resultados obtenidos con una especie son aplicables a cualquier otra. La materia orgánica de la que estamos compuestos, todos los seres vivos, no reacciona a los experimentos de laboratorio de manera uniforme, al contrario que la materia inerte. Las enfermedades que los vivisectores provocan a los animales de forma artificial no tienen nada que ver con las que se desarrollan en humanos en forma espontánea. El caso de la talidomida es muy interesante porque demuestra no solo la total impotencia de la experimentación animal para curar y prevenir enfermedades, sino también su capacidad para crear enfermedades que antes no existían. La talidomida, un tranquilizante que había sido definido como el más inofensivo de la historia de la terapéutica moderna, fue comercializado después de 3 años de minuciosas pruebas con miles de animales. A causa de este nuevo medicamento, más de 10.000 niños nacieron con malformaciones. Chemie Grünenthal, la empresa farmacéutica responsable, fue procesada por haber comercializado un medicamento nocivo, pero fue absuelta del cargo porque los científicos vivisectores que testificaron en el juicio dijeron que los resultados con animales nunca pueden ser aplicables al hombre. De hecho, mientras se celebraba el juicio, se efectuaron nuevas pruebas. Las dosis se incrementaron considerablemente, se multiplicó el número de especies, ratas, ratones y perros, y hasta 150 variedades de conejos dieron resultados negativos. Finalmente, cuando se realizaron experimentos con el conejo de Nueva Zelanda, se pudieron obtener pocas crías con malformaciones y poco después también algunos monos deformes, es decir, después de que se utilizaron millones de animales durante años, ¿puede haber prueba mayor de absoluta inutilidad de la vivisección? ¿De su fracaso científico de absoluta incompetencia? Paralelamente, el uso de la digital, un remedio que ha beneficiado a las personas cardíacas salvándoles la vida, fue retrasado por mucho tiempo porque se probó primero con perros y en ellos aumenta la presión sanguínea, al igual que el cloroformo, un anestésico que no fue empleado durante años porque es tóxico para los perros. Leamos algunos testimonios de médicos que abordan la cuestión. Entrevista a Gianni Tamino, un congresista italiano que se dedica también a la investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Padua, publicada en el semanario italiano Domenica del Corriere,
Como investigador me dedico al estudio de la mutagénesis, origen de las mutaciones, y de la carcinogénesis, origen del cáncer. Dos campos en lo que es básico experimental. Por tanto, sé de lo que estoy hablando y digo no a la experimentación animal no solamente por motivos éticos, sino también por razones científicas. Se ha demostrado en múltiples ocasiones que los resultados obtenidos en los experimentos efectuados con animales no son aplicables en absoluto a los seres humanos. Existe una ley relacionada con el metabolismo, conjunto de todos los procesos físicos y químicos que tienen lugar continuamente en los organismos vivos, que nos permite determinar que una reacción bioquímica que haya sido establecida para una especie en concreto solamente es válida para esa especie en particular. Esto lo dice el investigador. Y que no lo es para ninguna otra. Frecuentemente, dos especies muy parecidas, como la rata y el ratón, por ejemplo, reaccionan de manera completamente diferente. Se pueden realizar experimentos con otros muchos métodos que ofrecen tres ventajas: fiabilidad científica, ahorro de tiempo. Los resultados que tardan 6 meses en conseguirse experimentando con animales pueden lograrse en 2 semanas con cultivos celulares in vitro. Costos más reducidos. ¿Por qué continúan experimentando con animales entonces? En primer lugar, por el retraso mental y cultural de los vivisionistas. Además, la vivisección sigue practicándose porque las leyes desfasadas ordenan la realización de experimentos con animales para otorgar el permiso necesario para la venta de medicina. Las leyes actuales deben ser abolidas. La experimentación animal es engañosa, inútil, cara y sobre todo cruel. En unas declaraciones publicadas en Quick el 15 de marzo de 1979, el profesor Heinz Osser dijo: como especialista en cáncer dedicado a la práctica clínica, no puedo estar de acuerdo con los investigadores que creen que los resultados obtenidos con los animales de laboratorio son aplicados a los seres humanos. La investigación basada en el uso de animales, provocada por el deseo de obtener subvenciones e inspirada por un concepto mecanicista de la salud que ignora las leyes psicosomáticas biológicas, es un callejón sin salida. En realidad, supuestamente, el método visionista solo sirve a las compañías farmacéuticas para inundar el mercado con nuevos productos nocivos que ponen en riesgo la salud de las personas, aunque también puede servir para obtener un título profesional, fama, prestigio y dinero de forma fácil. El único conocimiento significativo que se ha obtenido de la vivisección es el siguiente: mostrarnos cuál es el punto más bajo de degradación al que puede llegar un ser humano, si es que es lo que queríamos averiguar. Conclusión: la vivisección no es una práctica ni ética ni científica. ¿Cuáles son las alternativas a la vivisección? Porque claro, los médicos dirán que algo tenemos que hacer para comprobar que los medicamentos son viables. Pues ya están. Las alternativas a las pruebas con animales son a menudo más baratas, más rápidas y más eficaces. Reemplazar las pruebas con animales no significa poner en riesgo a los pacientes humanos. Tampoco significa detener el progreso médico. En cambio, la sustitución de los ensayos con animales mejorará la calidad, así como la humanidad de nuestra ciencia. Afortunadamente, el desarrollo de métodos alternativos está creciendo. Debido a las innovaciones en la ciencia, las pruebas con animales están siendo reemplazadas en áreas como pruebas de toxicidad, neurociencia, desarrollo de fármacos. Pero aún queda mucho por hacer. Las razones por las que persiste la prueba en animales a menudo no son científicas. En cambio, pueden ser debido al conservadurismo dentro del establecimiento científico. Es más fácil y más cómodo simplemente hacer lo que siempre se ha hecho. Los resultados de las pruebas en animales pueden compararse fácilmente a pruebas anteriores en animales para dar confianza a los científicos. Los reguladores pueden adoptar un enfoque de casilla de verificación divorciado de las necesidades del mundo real. Una vez que se han desarrollado nuevas alternativas, también hay enormes obstáculos burocráticos para implementar y hacer cumplir su uso. Uno de los trabajos más importantes que hace el equipo de ciencia internacional, Cruelty Free, es alentar a los reguladores a aceptar y promover métodos alternativos a las pruebas con animales. ¿Cuáles son estas alternativas? Cultivos con células humanas, cultivos de tejidos humanos, experimentos con órganos humanos y experimentos con bioinformática, que es lo más novedoso que hay actualmente. Los cultivos celulares. Casi todos los tipos de células humanas y animales pueden cultivarse en el laboratorio. Los científicos incluso han conseguido que las células se conviertan en estructuras
tridimensionales como los órganos humanos en miniatura, lo que puede proporcionar una manera más realista de probar nuevas terapias. Las células humanas se han utilizado para crear nuevos pequeños dispositivos innovadores llamados órganos sobre chip. Estos pueden ser utilizados en lugar de los animales para estudiar los procesos biológicos y de la enfermedad, así como el metabolismo de los fármacos. Ya se han producido dispositivos que imitan con precisión el pulmón, el corazón, el riñón y el intestino. El objetivo final es utilizar estos chips para crear un conjunto humano en un chip. Los cultivos celulares han sido centrales en desarrollos clave en áreas como el cáncer, la sepsis, la enfermedad renal y el SIDA, y se usan rutinariamente en pruebas de seguridad química, producción de vacunas y desarrollo de fármacos. Tanto los tejidos sanos como los enfermos donados por voluntarios humanos pueden promocionar una manera más relevante de estudiar la biología y la enfermedad humana que los ensayos con animales. El tejido humano no puede donarse de cirugía, por ejemplo, biopsia, cirugía estética y trasplante. Por ejemplo, se han desarrollado modelos de piel y ojos hechos a partir de piel humana reconstituida y otros tejidos y se utilizan para reemplazar los ensayos de irritación crueles de los conejos. Modelos de bioinformática. Con la creciente sofisticación de las computadoras, la capacidad de modelar o replicar aspectos del cuerpo humano es cada vez más posible. Ya existen modelos computarizados del corazón, los pulmones, los riñones, la piel, los sistemas digestivos y musculoesqueléticos. Pueden utilizarse para realizar experimentos virtuales basados en información existente y datos matemáticos. Un solo experimento con programas informáticos equivale a miles de experimentos con animales y no llegan a la fiabilidad y son superiores en fiabilidad a los hechos con animales. Y como resultado de todo esto, ¿qué ha pasado? La Comisión Europea, en un comunicado de prensa en respuesta a la iniciativa ciudadana Stop Freno a la Vivisección, ha dicho: Carmelo Ubella, comisario responsable de Medio Ambiente, de Asuntos Marítimos y Pesca. El objetivo final de la legislación de la Unión Europea es eliminar los ensayos con animales. En respuesta a la iniciativa ciudadana, la Comisión Europea va a adoptar una serie de medidas para acelerar los avances en la generalización y uso de métodos alternativos. Como ven, no ha caído en saco roto y lo más importante, actualmente en Europa ha sido prohibida la experimentación con animales para productos dermatológicos en una primera fase. Con lo cual, no estábamos hablando de insensateces ni de tonterías. Les quiero recordar, para entrar en otro tema, bastante candente actualmente, unas premisas para una acción positiva. Cuando se hace una acción, tiene uno siempre que tener 4 premisas positivas. Primero, que no perjudique a uno mismo. Segundo, que no perjudique a los demás. Tercero, que no perjudique a los animales. Y cuarto, que no perjudique al medio ambiente. Vamos a tratar el tema de la caza como uno de los elementos de los más importantes que se realiza alrededor de la crueldad animal. Todos los argumentos morales y éticos que describen esta actividad ya lo hemos analizado. Si empezamos por la motivación por la cual hacemos la cosa, ¿cuál es la motivación actualmente de cazar? ¿Es por alimentarse, que sería un tema moralmente positivo, o para divertirse? ¿Hacen sufrir a los seres que cazan porque son seres sensibles? Cazar por diversión es la definición de esta actividad. Los cazadores, para excusar y defender su actividad, se definen como defensores de la naturaleza, la vida silvestre, instrumento para el equilibrio de las especies y del ecosistema, y con una actividad ética, que ya hemos visto que no es así. Ecologistas en Acción, el año pasado, lanzó un informe sobre la caza de 60 páginas, donde analiza cuál es el impacto de la caza en el medio ambiente y sacó 7 importantes argumentos
sobre ese tema. Primero, consiste en matar animales por diversión o por negocio. La caza se sustenta básicamente por dos actividades, una deportiva o de competición y otra comercial basada en el turismo y las granjas cinegéticas. Aunque no existen datos oficiales completos y fiables sobre el volumen del dinero que genera, la Fundación FAES, vinculada al PP, cifró los beneficios en 2007 en 2.750 millones de euros. El expresidente de la Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez, señalaba que en 2004, que además de ese dinero, la caza movía otros 6.000 millones en dinero negro. Los ecologistas destacan además que el sector está conformado por un reducido número de personas, 330.000 federados y 848.000 licencias. Por lo general, adinerados como grandes propietarios de fincas, banqueros, empresarios, aristócratas, etc. Su labor en los últimos años ha destacado por los ataques a las normativas de protección de la naturaleza, de protección animal a escala europea y estatal, y por una ausencia total de autocrítica de las prácticas, de las malas prácticas. No es compatible con la conservación de la biodiversidad. Solo derivada de la caza directa mueren cada año 25 millones de animales en España, entre ellos conejos. A eso hay que sumar la pérdida de biodiversidad por los efectos indirectos, caza furtiva, suelta, introducción de especies invasoras o exóticas, vallado y otras infraestructuras. Los ecologistas destacan que a consecuencia de la caza, otras especies emblemáticas y protegidas como el oso pardo, el lince o el lobo se ven también afectadas de muerte. Además, las sanciones y sentencias por el uso de venenos en cotos de caza se han ido incrementando cada año. Tampoco en los espacios naturales más protegidos como los parques nacionales se ha prohibido esta actividad que goza de una moratoria hasta 2020 para seguir activa en estos lugares. Aquí en Canarias, los cazadores diezman la población de conejos y en colaboración con el Cabildo se crían conejos en granjas y perdices que sueltan cuando ya quedan poquísimos conejos y poquísimas perdices. ¿Eso es un equilibrio de medio ambiente provocado por los cazadores? Convierte los cotos de granjas intensivas en campos de tiro. La caza se ejerce cada vez más sobre animales criados en granjas y liberados en los cotos para su captura inmediata, como el de 1.300.000 ejemplares de perdiz roja que se soltaron en los cotos intensivos en 2013. Ecologistas en Acción señala que esto provoca graves desequilibrios en los ecosistemas, desplazando y dañando a las poblaciones autóctonas y la propagación de especies exóticas y invasoras como el arruí, el muflón o la codorniz japonesa. Encima, los conejos y perdices criados en granja, cuando se les suelta, provocan enfermedades en la fauna que es autóctona y salvaje. No sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones. Ecologistas en Acción argumentan que es precisamente el ejercicio de la caza lo que muchas veces provoca la sobrepoblación excesiva de algunas especies debido a la suelta o a la alimentación suplementaria. Tienen que tener animales para cazar. También por los esfuerzos en cazar machos, que son los que mayores trofeos reportan, generando una descompensación en las especies. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo consideró además que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de especies exóticas o invasoras, determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la grabación. Limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Las actividades de caza acumulan denuncias por el corte de caminos públicos, cauces, vías pecuarias, permitir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos y espacios protegidos, o al intento de sancionar posibles molestias involuntarias a las especies de caza, como la actual Ley de Caza de Castilla-La Mancha. El informe asegura que un promedio de 28 personas mueren cada año por el empleo de armas de fuego en la caza, y no exclusivamente cazadores. No favorece el desarrollo rural. El 80% del territorio de España forma parte de algún coto de caza, con actividad durante la mayor parte del año. Un estudio 2014 sobre los montes andaluces concluye que las actividades de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad amenazada son más rentables que la caza en términos económicos. La caza no solo estaría favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidades futuras de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente, señala el informe. No solo mata, también maltrata. Se estima que al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en España cada año. Otros son ahorcados o arrojados a pozos
como sucedió con 100 perros en la localidad toledana de Villalobos en 2009. Los ecologistas destacan que tampoco las especies cinegéticas espacan a la tortura, como los zorros cazados por perros de madriguera, los jabalíes con lanza, el tiro de pichón, etc. Especialmente llamativo resulta que la mayor parte de la normativa cinegética se considera a los perros y gatos abandonados objeto de captura por parte de los cazadores mediante disparos o trampos, sin que se le aplique la ley de protección animal. Y aquí en Canarias quieren que sea permitido cazar con arcos de flecha o escopeta a camellos, a vacas, a burros, o sea, a todo lo que tenga pezuña. Esta medida lleva a la muerte a miles de animales domésticos sin apenas control por parte de las administraciones. Otro tema muy grave e importante sobre contaminación del medio ambiente por parte de los cazadores son los cartuchos de plomo. Europa prepara la prohibición definitiva del plomo de los cazadores que envenena la fauna y el agua. Cada temporada en España dejan miles de toneladas de perdigones acumulados en los cotos. En algunas zonas se han detectado 2,5 millones de balines por hectárea. La Comisión Europea ha encargado un estudio a la Agencia de Productos Químicos para elaborar nuevas restricciones al uso de este material por sus riesgos para la salud y el medio ambiente. La ingestión de plomo mata a 60.000 aves al año. Las acuáticas ingieren perdigones confundidos con piedra. Las rapaces se intoxican al cazar presas con restos de munición. Los motivos económicos. El gremio cazador protesta y dice que es una prohibición general tendría un impacto negativo desproporcionado en la gran mayoría de los cazadores. Y luego añaden que tendría una grave incidencia en empresas y puestos de trabajo. Suprimir el plomo no implica suprimir la caza. Los cartuchos con perdigones de acero se utilizan sin problema en los lances con aves acuáticas al ser disparadas al aire. Este material presenta problemas en otros tipos de caza porque no se deforma y rebota, por ejemplo, en roca. Un escollo para la seguridad, ya que puede acarrear un accidente por un balín perdido. Sin embargo, existen alternativas a base de metales como el tungsteno o el bismuto. También están a salvo de la caza mayor para las que existen balas de cobre con punta hueca. Impedir diseminar veneno plúmbico por el campo no es cercenar la caza. En ese aspecto, el investigador Rafael Mateo sí entiende que la reticencia tiene una base industrial, porque el plomo le funciona bien, es barato y si contamina. ¿Qué incidencia tiene la caza en la educación de los menores de edad? La ONU ha sacado hace poco un dictamen en el cual insta a España a alejar a niños y niñas y adolescentes de la violencia de la tauromaquia y que es expandible a cualquier actividad donde se desarrolle violencia. Naciones Unidas propone a España prohibir la exposición de los menores de edad a las actividades taurinas para protegerlos de su extrema violencia. El Comité de los Derechos del Niño, que evalúa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Organización de Naciones Unidas, se ha pronunciado hoy en contra de que en España se permitan que los niños, niñas y adolescentes participen y asistan a eventos taurinos o crueles con los animales. Recoge el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social, así como el deber del Estado de adoptar las medidas que les aseguren dicha protección. En Canarias, todos los cabildos dan licencias de caza a niños de 14 años. En ciertas comunidades solo se permite a partir de 16. Aquí tenemos el honor, entre comillas, de que dan licencias de caza a niños de 14 años. En un informe de la doctora en psicología Jezabel Bravo Medina, dice lo siguiente: vivimos en una sociedad donde la violencia está al orden del día. En algunas circunstancias y en casi todas las especies de animales, las conductas agresivas pueden ser adaptativas, como cuando un animal ataca a otro para conseguir comida. Sin embargo, estas conductas pueden evolucionar hacia respuestas no adaptativas como la violencia, que se caracteriza en el caso de las personas por ataques hacia otros seres vivos con una intensidad más elevada de lo normal.
Cada vez se producen más y mayores actos violentos, por lo que debemos reflexionar para parar esta oleada de violencia. Uno de los problemas es que se acepta y refuerza socialmente algunas conductas agresivas y violentas, por lo que el daño que se provoca es considerado como un efecto colateral y, por tanto, no se le da la importancia adecuada a ese daño. Uno de los colectivos más vulnerables son los animales. Cada día se realizan diferentes actos violentos contra los animales que están aceptados social y culturalmente, como la cacería o la tauromaquia, entre otros, tan arraigadas en nuestro país. La Real Academia Española define cazar como la búsqueda o persecución de aves, fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos, por lo que la acción de la caza implica quitarles la vida a un ser vivo que no puede defenderse de las agresiones a las que es sometido. Estamos ante un caso de agresión no justificada y, por tanto, violencia hacia los animales. Según la legislación vigente, en España, un adolescente de 14 años puede obtener una licencia de caza y con 16 le dan una escopeta con la supervisión de un adulto que ya tenga licencia de arma, pasando un examen teórico y uno práctico. Aunque sea con supervisión, estamos permitiendo que menores de edad puedan matar a otros seres vivos, es decir, que realicen actos violentos contra otros seres indefensos. Al igual que protegemos a los menores evitando el consumo de sustancias perjudiciales para su salud, como el alcohol, el tabaco y las drogas, debemos protegerlos evitándoles que se enfrenten a situaciones de violencia en las que pueden matar a otro ser vivo, ya que esto les afecta psicológicamente. El pasado mes de febrero, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU instaba a España a prohibir a los menores de 18 años a asistir a espectáculos de tauromaquia debido a la violencia que se observaban en los espectáculos taurinos. No debemos olvidar que la violencia es una lacra para nuestra sociedad. Diferentes estudios han puesto de manifiesto la relación entre el maltrato animal en la infancia y el posterior maltrato hacia los seres humanos en la adultez. La normalización del maltrato animal en nuestra sociedad puede hacer, por tanto, que los niños y adolescentes vean normal este tipo de conducta hacia los animales y, en el caso de la caza, consideren incluso un juego el hecho de matar a otro ser vivo que también siente. Según los diferentes manuales de trastornos mentales, uno de los criterios para diagnosticar a un niño o adolescente de trastorno disocial es la agresión hacia personas o animales. Tal y como se desprende de los estudios, el que los niños pequeños realicen prácticas crueles contra los animales puede hacer que no desarrollen empatía, es decir, que no sepan ponerse en el lugar de los otros y no comprendan lo que el otro ser vivo está sintiendo. Esto es lo que provocaría que en la edad adulta sean capaces de cometer actos violentos contra otras personas, además de explicar la relación entre maltrato hacia animales en la infancia y maltrato doméstico en la adultez, ya que no serían capaces de sentir ni comprender el dolor de esas personas. Cada vez se investiga más sobre empatía y violencia y la posible relación que existe entre ambas, ya que comparten muchas estructuras y conexiones cerebrales como la amígdala, implicada en las emociones, o la corteza prefrontal, ocupada en la regulación de la conducta, toma de decisiones, control de impulsos, entre otras. Se ha señalado que la empatía podría ser una de las claves para prevenir la violencia, ya que actuaría como inhibidor de la violencia. Se han realizado estudios de neuroimagen con psicópatas, encontrando una menor activación de la corteza prefrontal ante imágenes violentas, lo que significa, entre otras cosas, un menor control de impulso en estas personas. En otro estudio, con adolescentes sin ninguna patología, se observó que tras jugar 2 semanas con videojuegos violentos, su cerebro cambiaba, objetivándose una menor activación de la corteza prefrontal. Esto nos sugiere que la exposición a la violencia en niños y adolescentes es contraproducente. La clave está en fomentar su empatía, y una manera de hacerlo es no atentar contra la vida de otros seres vivos mediante prácticas como la caza. Parece necesario, dado los diferentes estudios, que como sociedad debemos cambiar y no considerar normal actos que no lo son, como atentar contra la integridad de otros seres vivos. Para ello es fundamental que los niños aprendan, tanto en el entorno familiar como en el escolar, a ser empáticos con todos los seres vivos. De esta manera estaremos formando niños psicológicamente sanos que se convertirán en adultos empáticos y respetuosos con todos los seres vivos. En la educación de los más pequeños está la clave para cambiar la sociedad. Y ya para acabar, esta frase de Leonardo da Vinci, en el cual dice que llegará un día en que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora
ven el de un hombre. Y quiero ponerle esto de un vídeo en el cual se demuestra un ejemplo de que los animales también son seres sensibles. Y tienen capacidad de sentir, de amar y tener afecto. No se lo comió, ¿eh? Bien, muchas gracias por su atención. Y ahora si quieren ustedes hacer alguna pregunta, no mucha porque se nos va el... ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, Bien. realmente me ha gustado muchísimo tu emoción porque desconocía esta manifestación. La pregunta que me hago es, ¿qué relación empática puede haber entre las personas en estos momentos de soledad y la relación animal? Que en algunos momentos me ha parecido a mí que es excesiva y que casi, desde mi punto de vista, no suficientemente analizado, obedece a esa cuestión de soledad, ¿me entiendes? No le he entendido la pregunta. Sí, no, que lo que quiero decir es que desde el punto de vista hoy en día, que vivimos en una sociedad bastante solitaria, hay bastantes personas que he podido ver que dispensan una atención a los animales que más me lleva a decir que es consecuencia de su soledad, que no son capaces de juntarse, de buscar otro tipo de amistad, de relación con las personas. No sé si es así, que parte de verdad hay en esta afirmación que estoy haciendo o algo por el estilo. Bueno, esa es una utilidad de los animales. Son seres sintientes que son capaces de dar afecto y esa persona solitaria, pues acceden a ella. Es una parte positiva de los animales hacia la sociedad y en este caso a personas que resuelven su soledad con un animal, que me parece positivo. Bueno, uno es libre de escoger a su compañero. Hay que respetar a cada uno lo que elija. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta.
Porque nos gusta uno cree que en los medios audiovisuales, Porque crecemos como y televisión, sabemos cine, Porque nos PlayStation, entendemos con una están también mirada. influyendo mucho Porque cuidamos los en la unos falta de los otros. empatía Somos familia. con los animales. Vemos muchas películas Excalibur, el en que único los collar animales indicado frente a la mueren, leishmaniosis. los matan. Visita a tu veterinario. Hombre, los ejercicios de violencia son muy comunes, pero en contraposición, la sensibilidad hacia los animales también va aumentando muchísimo. Según las encuestas de los partidos políticos que están muy preocupados por esta ola de lucha contra la crueldad animal, ellos me han comentado que el 80% de la sociedad está a favor de este movimiento, con lo cual ellos me dijeron lo tienen claro, porque ellos van a quien les gusta. El 80% de la sociedad está a favor de la lucha contra el maltrato animal. Les gusta a los cazadores, a los de las corridas de toros, a todos aquellos que van contra un bienestar animal sensato y razonable y se posicionan al lado de la mayoría social, que es su deber. No, lo digo porque, por ejemplo, todos los años por la fiesta de San Fermín, vemos que Televisión Española televisa las famosas corridas para reencontrarse con el hombre que lo salvó. Hoy en día, el ave marina, ya bautizada como se cierran la Plaza de Toros de Barcelona, se prohíbe el toro de la Vega, todo tiene su contrabalanceo. La famosa cabra que tiran por el campanario se ha prohibido. No todo se ha cerrado, se ha prohibido de golpe, ¿no? Pero poco a poco en los pueblos se van evitando tener esas manifestaciones de crueldad contra los animales porque la sociedad lo demanda. Y las nuevas generaciones no siguen las mismas tradiciones que las antiguas porque no les parecen. Muchas personas alimentan a las aves que visitan su jardín, pero esta puede ser la primera vez que los pájaros le demuestran su agradecimiento tan evidentemente a alguien. Gaby es una pequeña de 8 años que desde hace 4 alimenta en su jardín a las aves de la zona. Y los cuervos decidieron corresponder a Gaby con los regalos más variopintos: pendientes, tornillos, tuercas, clips y bombillas. Casi cualquier cosa brillante que puedan transportar por sí mismos. Nada podía haber hecho más feliz a la pequeña, que para ella todas estas baratijas son algo mucho más preciado que el oro, y por tanto las mantiene bien protegidas en una caja plástica con separadores que guarda y clasifica como un tesoro. Donde se potencia verdaderamente lo que hace el animal para ayudar a un niño a, digamos, 8. a tener por lo menos Cristian, el león que quiso ser libre. Una posición más cercana a la familia. Totalmente de acuerdo. El hecho de que a los niños se les eduque contra el maltrato animal, se les exponga al trato animal, a lo que eso supone de lealtad y de afecto, son de unas ventajas incontestables. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el cual estamos preparando unos currículums especiales para que se enseñe a los niños con el tema este, y en cualquier sector de la vida, tanto en las personas solitarias como en los niños de educación especial, como en los niños normales, el tema del trato con animal es de un valor incalculable. Ya se ha visto con caballos, con delfines, en casos muy complicados, es fundamental. Ellos son superiores a nosotros en ciertos aspectos, en lealtad, en capacidad de afecto incondicional. Y yo creo que las autoridades educativas ese tema lo deberían de coger porque ayudaría muchísimo a ese desarrollo de inteligencia emocional que es el causante que en el informe PISA siempre estemos en los lugares que estamos. Damian y Quibi. Damian es un conservacionista que cuidó de un gorila llamado Quibi como si de su propio hijo se tratara hasta la edad de 5 años. Quibi creció con Damian en un parque de animales de Reino Unido. Y cuando el gorila tenía 5 años, fue puesto en libertad en los bosques de Gabón, en África, como parte del programa de conservación y reintroducción de gorilas en la selva. Tras más de 5 años sin verse el uno al otro, Damian organizó un viaje para reunirse otra vez con Quibi. Y como se puede ver en el vídeo, ahora Quibi tiene 10 años de edad y es mucho más grande y fuerte. Al parecer, la amistad entre el gorila y cuidador era tan intensa que este gorila jamás olvidó a su viejo amigo y su reencuentro fue emocionante.
La historia de Damian y Quibi nos recuerda que los animales tienen una serie de sentimientos que se asemejan a los propios humanos, convirtiéndoles en extraordinarios y cercanos. Hay muchas, no solamente los ancianos, Seis. sino muchas personas. Kylie y su hijo por las Pato. circunstancias de la vida, que viven solas o que están en esa situación, pues un animal. Tiene tan solo 5 años, pero ya es mamá, al menos para los ojos de su pato llamado Snowflake. Kylie encontró a este pato recién nacido en una caja de cartón y decidió llevárselo a casa. Ahora Incluso ambos son hay inseparables hospitales que y pasan permiten sus a días los enfermos juntos, llevar a ya sus sea perros nadando en a verano su o habitación. paseando en trineo en invierno. Snowflake es definitivamente parte de la familia. Ella afirma ser su madre y él cree que es su hijo, un comportamiento habitual en las aves que suelen identificar como su progenitor al animal más grande que vive con ellos en sus primeras etapas de vida. Muchas gracias por la exposición. No cabe la duda, por ejemplo, 5. Iris y Tula. en la sociedad esta que hoy vivimos de la soledad, un animalillo. Iris es una niña británica de 6 años que fue diagnosticada con autismo cuando tenía 2 años. Desde entonces, sus padres trabajan para ayudarla con su condición y sobre todo para que la pequeña logre conectarse con el mundo. En esa tarea, hace varios años, sus padres descubrieron que la pintura era una buena herramienta. Y efectivamente, el arte despertó el interés de la pequeña, que comenzó a pintar y a realizar obras de arte. Pero el cambio más grande para Iris llegó de la mano de su mascota Tula, un gato que ya tiene 2 años y que se convirtió en un compañero inseparable de la niña. Para cuando Tula llegó al hogar, Iris tenía muchos problemas sensoriales, un rasgo característico en ciertos tipos de autismo. Odiaba la sensación de cosas en contacto con su piel, sin embargo con Tula eso cambió. El cambio fue tan grande que al poco tiempo Iris comenzó a hablarle a su gato, a pesar de que los médicos habían dicho que la niña nunca hablaría o tendría trato con otros. Un chihuahua que cualquier día me bota de la casa en vez de yo botarlo. Pero, de 4. todas maneras, llegar María a la casa y Rambo. ver que mueve la colita, dándole la bienvenida a uno. Una mujer de Florida está luchando para mantener en casa a su mascota cocodrilo de 6 pies de largo. El reptil de 50 kilos llamado Rambo se viste con ropa, monta en la parte trasera de una motocicleta y tiene su propio dormitorio. La mujer tuvo una licencia para mantener al cocodrilo durante 11 años, pero recientemente creció hasta los 6 pies y Una última funcionarios pregunta, de la porque vida ya el chico se tiene que silvestre ir. dicen que Una para o dos. mantener un espécimen de esta categoría debe poseer un terreno mayor donde pueda habitar. María aseguró a medios locales que incluso si tuviera la tierra De momento- disponible, Rambo no puede ser dejado a De la momento intemperie debido a respetan su los toros, no están de sensibilidad acuerdo, a la pero lo luz solar. respetan por lo que es y le dejan a los Ahora, españoles María que lleva ellos a deciden. Rambo a las escuelas y eventos de caridad Aunque, para enseñar a la gente acerca como de se los ha visto ya en el tema de los Dice que niños, le ha ahí sí que lo han entrenado para condenado. no morder. Pero a eso ha sido la ONU. O sea, no han aceptado de que los niños se expongan a esa violencia de crueldad. Los War toros, y como puede champeo. ser cualquier otra actividad, como pueden ser peleas de perros, peleas de gallos. Las peleas de gallos se permiten a los niños de 16 años verlas, las peleas de gallos. No es tolerable y sobre todo con las modernas investigaciones el tema es muy peligroso. Tenía solo 3 años de edad, su padre encontró Ya la última pitón en pregunta. su casa. Llevó a la serpiente de vuelta al bosque, pero regresó al día siguiente. Y desde entonces, la pitón se ha mantenido como mascota de la familia, comiendo 11 kilos de pollo a la semana. Para ellos es considerada un espíritu mágico que les trae salud y felicidad. Medio ambiente y oficiales de la policía suelen venir a tratar de llevarse a la serpiente y dejarla en un zoo, pero cedieron después de ver al niño abrazando con cariño al reptil. Sin embargo, los padres deben tener más cuidado porque el animal salvaje es cada vez más grande y necesita más alimento. De los que están a favor de estos actos, entonces no tendrán más remedio que dar el brazo a torcer. No tendrán más remedio porque perderán votos y porque verán que la sociedad está clamando por algo totalmente distinto a lo que ellos creen. Yo simplemente quería dejar un pequeño apunte. Yo soy educador, trabajo en el centro penitenciario de Tenerife, trabajo
trabajo con internos que en muchas ocasiones han hecho mucho daño a animales y a personas. Y desde hace 6 meses, Abel lo sabe, me he propuesto llevar el maltrato animal y la terapia con animales hacia esas personas que tanto daño han hecho a la sociedad. Los resultados hasta ahora son sorprendentes. Hay personas que nunca han demostrado la más mínima empatía, cariño, ni hacia el ser humano, ni hacia los animales. Y hemos llegado a un punto en que ese sentimiento, que yo creo que es un sentimiento que es consustancial al ser humano, que si lo soltamos de pequeñito en la selva, la relación con los animales. Mark Dumas, un canadiense de 60 años, se ha convertido en el único hombre en el mundo que puede jugar con un oso polar, considerado el carnívoro terrestre más grande de la Tierra. Estas personas que han cometido Aggie es una preciosa osa polar de 16 años de edad que fue criada por Mark y su esposa cuando tenía 6 semanas de edad. La osa polar, cuando era un bebé, vivía en la casa de la familia. Yo te agradezco mucho, Fernando, lo que estás haciendo. Yo conocí a Fernando, que me ha estado informando sobre lo que está sobre sus actividades. En el tema de los presos, el tema de la rehabilitación, los animales, es una solución fantástica, sobre todo por los resultados que da y por lo sencillo que es que un preso esté en contacto con un ser que le da afecto. Y luego el perro lo rescató a él. Y eso es de una terapia mental, psicológica y emocional tremenda. Sido diagnosticado y tú, con obesidad Fernando, con te colesterol felicito alto, y te presión animo por lo que arterial estás alta haciendo y tienes diabetes todo tipo nuestro 2. apoyo Además, para seguir en su esa médico línea le porque nos dijo que le parece quedaban de 5 una, años de de vida una a no que simplicidad, hiciera sino algo de una para cambiar la sencillez situación. para lograr que seres que están sufriendo y hacen sufrir a los demás Entonces, cuando se conoció a restablezcan de una un manera animal que rescató sencilla de una y eficaz. protectora de animales. Porque el afecto Betty y el también amor todo lo tenía cura. sobrepeso, lo que hizo que ambos crearan Pues yo creo una que ya, excelente muchas gracias, amistad. ya vamos a Y dejar a juntos Moisés que se empezaron vaya a a su ver casa, resultados que está positivos harto en de su trabajar cuerpo. aquí. Desde que adoptó Muchas a gracias por su Betty, atención. la vida de Eric